¿Tienes una carrera universitaria y quieres venir a Estados Unidos? Este video te interesa. Si eres una persona que ya vive en Estados Unidos, a lo mejor también te interesa porque no sabes qué hacer con esa licenciatura que estudiaste en tu país de origen. Déjame platicarte mi historia. Yo estudié Derecho y estudié Educación y trabajé en la Universidad de Utah, y esa licenciatura que yo tuve en México me la hicieron válida. Es decir, solamente tuve que tomar unos cursos extras, pero fueron cursos de actualización sobre el programa en el que yo iba a trabajar y no tuve que revalidar nada, porque si quería dar clases, por ejemplo, en una secundaria o en una prepa, sí tenía que sacar una licencia. Si tienes entonces una carrera universitaria, una licenciatura, una maestría que hayas estudiado en tu país de origen, te puede servir muchísimo en Estados Unidos. A mí me sirvió. Mi primera entrevista de trabajo fue en un bufete de abogados para ser asistente del abogado. Le llaman paralegal, que es la persona que representa al abogado en diferentes lugares menos en la corte. Me hicieron una entrevista, no me dieron el trabajo porque no hablaba suficiente inglés, pero la persona que me entrevistó sí hizo válido lo que yo había estudiado en México. Así es que la carrera que estudiaste puede ser que sí te sirva en Estados Unidos. En algunas ocasiones te piden que saques una nueva licencia, es decir, como que revalides. Por ejemplo, para ser el asistente del abogado, en ese bufete de abogados no me pedían revalidar nada, para ser solamente el asistente, que en ese momento era lo que yo quería empezar a aprender, quería empezar a que mi oído pues empezara a escuchar toda la terminología de abogados. Entonces ese era mi propósito, experiencia y aprender sobre cómo funcionaba aquí en Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la justicia, o como dijéramos en México, con los juzgados, acá es con la corte. Eso era lo que yo quería. No me dieron el trabajo porque no hablaba suficiente inglés. Fue mi primera entrevista de trabajo que yo hice. Entonces me fui en el otra área porque yo estudié educación también y fui 8 años maestra en México. Entonces, cuando me dieron el trabajo en la universidad, fue basado en la experiencia que yo tenía como maestra. Tampoco me pidieron que revalidara, porque a veces sí te piden que hagas una revalidación. Por ejemplo, si quisiera ejercer como abogada en Estados Unidos, yo ya investigué, ya fui a la universidad, ya pregunté, tendría que estudiar un año más leyes. Son algunas materias, yo les llevé mi boleta de materias de lo que había estudiado en México. Ellos en un comité las estudiaron y me dijeron, te faltan ciertas materias que las tendrías que tomar y más o menos es como un año de escuela más para que revalides y para que puedas tener una licencia de abogado aquí en Estados Unidos. Pero en el primer trabajo que yo había solicitado, ahí no me lo requerían porque era como nomás la asistente. Y en el área de educación, trabajé en la universidad en Utah State y tampoco me pidieron revalidación ni tampoco licencia, porque mi trabajo no era dar clases directamente al estudiante. Yo trabajé como coordinadora a nivel estatal de un programa que se llama Food Sense. Entonces no me pidieron hacer revalidación. Lo que sí hice fueron más de 10 cursos para actualizarme y para entrenarme en el área que yo iba a trabajar. Puede ser que a lo mejor sí te pidan que revalides, que quiere decir que vuelvas a estudiar un poco más para que te puedan dar tu licencia. La licencia sería como la cédula profesional en México. Entonces hay lugares y ciertos, por ejemplo, si yo quisiera dar clases de primaria o secundaria, sí tendría que sacar una licencia. También en su momento llegué a investigarlo y tendría que pasar ciertos exámenes. Uno de ellos es el TOEFL, que es un examen sobre el nivel de inglés, y otro examen de conocimientos. Y si pasabas esos dos, te daban la licencia. Esa licencia que yo investigué ya fue hace muchos años, 7 años, cuando yo llegué, yo investigué eso y era para ser maestra de primaria. Como puedes darte cuenta, hay algunos lugares que sí solicitan que haga revalidación, depende la posición que estés aplicando, el trabajo que estés buscando, pero hay otras que no necesitas y que sí te hacen válido lo que estudiaste. Fíjense que cuando yo trabajé para la universidad,
tuve un excelente trabajo, una oportunidad maravillosa, era una coordinación. Yo tenía reuniones con los coordinadores a nivel, a veces no solamente de Utah, del estado, sino de otros estados, y siempre, no sé por qué, siempre me trataban como con mucho respeto, como con mucha, se sentían muy orgullosos de que yo estuviera dentro de su equipo de trabajo, y era por lo que yo había estudiado, por lo que yo había hecho, porque pues entre ellos se pasa la información, ¿no? Entonces recuerdo que siempre me decían, ay, que estudiaste Derecho, eres abogada, y estudiaste Educación, y luego también eres locutora, entonces siempre tomaban en cuenta esa experiencia. A mí me ha servido muchísimo. Y otra cosa que hice yo es, aquí en Estados Unidos, fui a un lugar donde traducir mi título traduje, cuando terminé la universidad, te dan una carta de pasante, te dan la boleta de calificaciones y te dan el título universitario, ¿verdad? Ok, esos 3 documentos, yo fui a un lugar donde se dedican a traducciones, lo tradujeron en inglés y me dieron un formato en PDF, o sea, electrónico, en donde puedes abrirlo como si fuera un archivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo solicitaba un trabajo, lo que yo hacía era, les enviaba en español ese PDF, primero en español, y se los enviaba en inglés. En español porque era el original, la copia del original, y en inglés para que vieran lo que yo había estudiado, porque pues si ellos no sabían español, pues aunque yo les mandara eso, dicen, pues ¿eso qué es, no? Entonces, y lo notariaron y una persona, un notario, lo firmó. Entonces, eso era lo único que yo hice cuando trabajé en la universidad. También trabajé para Logan City en un programa que se llama After School Program. Así es que es un programa del gobierno. Siempre me hicieron válido o tomaron en cuenta, por decirlo de alguna manera, la experiencia que yo tenía de trabajo en mi país, en este caso en México. Y eso creo que es muy importante. Si tú quieres venir a Estados Unidos, estudiaste alguna licenciatura, alguna maestría o doctorado, te aconsejo que te metas a internet. Yo te voy a dejar aquí unos enlaces, unas páginas de internet donde conseguí alguna de esta información cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos. Por eso sabía acerca de la licencia, acerca de la revalidación, acerca de ciertas cosas. Ahorita en internet puedes encontrar, así es que también encontré en internet ese consejo de traducir todo en inglés y que estuviera notariado. La cuestión de que te lo firme un notario es para que vean que la que tú mandas en tu idioma, porque puede ser personas de cualquier parte del mundo y pues a lo mejor lo traen no en español, en otro idioma, ¿va? Que es válido, que tu documento es válido y es verdadero, y entonces en el formato que te lo traducen al inglés, pues ahí ya lo firma también de que eso que están leyendo en inglés pues es válido y es cierto, no es como algo falso, ¿verdad? Lo que sí, siempre en los trabajos que he tenido me han valido esa experiencia y lo que yo estudié, la carrera universitaria. Es que si tú quieres venir a Estados Unidos y tienes una carrera universitaria, te aconsejo que antes de llegar a Estados Unidos te metas a internet, investigues qué debes de hacer dependiendo del trabajo que quieras hacer, ¿ok? ¿Qué debes de hacer? Si necesitas revalidar, volver a la universidad, si necesitas solamente actualizar o a lo mejor nada más hacer un examen, el de conocimiento, si es de inglés para sacar una licencia, depende la carrera que estudiaste y lo que quieras ejercer en Estados Unidos. Pero ahora en internet puedes encontrar toda esa información. A mí me ayudó muchísimo, así es que no necesité revalidar, porque en la actualidad pues yo no me quiero dedicar a la abogacía, o sea, no quiero ser abogada, sino sí tendría que ir un año a la universidad. Y en lo de la educación, pues trabajé con la universidad y tampoco necesité revalidar. Pero actualmente soy locutora, así es que para la locución lo único que ocupé fue experiencia. ¿Y cómo lo obtuve? Pues estando en radio por bastante tiempo sin ganar ni un solo dólar, solamente gané experiencia. Así es que si tú quieres venir a Estados Unidos con carrera universitaria, créeme que eso te va a ayudar muchísimo. Fíjate muy bien qué es lo que quieres hacer, investiga, acércate con las personas adecuadas, porque a veces le preguntamos a alguien que nunca tuvo una carrera universitaria, ¿qué consejo te puede dar esa persona? O le preguntamos a alguien que no conoce sobre el tema, que a lo mejor nunca ha estado en Estados Unidos, y entonces te dé una respuesta equivocada. Ponte listo. Fíjate a quién. Yo aquí en esta serie de videos te he compartido mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he hecho,
y si me ha funcionado o no. Así es que espero que te sirva, déjame en los comentarios cualquier pregunta que te surja acerca de este tema. Y adelante, si quieres venir a Estados Unidos y tienes carrera, adelante, te va a servir muchísimo. Si estás por terminar una licenciatura en México, mejor termínala. Yo hice eso, estudié Derecho, me gradué y 2 meses después me vine a Estados Unidos. Termina la carrera y tramita tu título, todo. No te vengas sin tramitar tu título. Eso es importante porque el título después te lo pueden enviar tus familiares. Termina tu carrera y ya después que ya terminaste todos los trámites del título, ahora sí ya te vienes y ya esperas tu título aquí con calma y vas haciendo ciertas cosas que debes de hacer, que ya hemos mencionado en algunos otros videos, como estudiar inglés, hemos hablado también acerca de la experiencia, del currículum, que es necesario hacerlo, hemos hablado de cómo buscar trabajo. Actualmente hay muchas agencias en internet que te pueden ayudar a conseguir el trabajo que tú estás buscando. Así es que lo que sí es que hay que ser paciente. Yo, por ejemplo, acuérdense, hice una entrevista para ser un paralegal, no me dieron el trabajo y después mi siguiente opción fue trabajar en una escuela, ¿ok? Entonces no me funcionó la primera, pero me funcionó la segunda opción. Entonces a lo mejor no te va a funcionar a la primera vez, pero sí a la segunda o a la tercer intento. Así es que aquí en Estados Unidos hay trabajos de todo lo que se te ocurra puedes trabajar, pero si es algo que no te gusta, no te lo recomiendo, a menos que tengas un plan temporal que digas voy a trabajar aquí 6 meses, voy a ahorrar, voy a hacer esto y después me voy a ir a hacer lo que yo quiero, lo que me gusta, perfecto. Pero a que estés 10 años trabajando en algo que no te gusta, ahí sí no te lo recomiendo porque es como morirte en vida, estar en una prisión en un lugar que no te gusta. Gracias por ver este video, hasta la próxima.